Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de el capítulo de chocolate amargo de la serie de Rotten. Habla sobre el cacao, su producción, distribución, todo eso que tiene que ver para la elaboración del chocolate. Bueno, se sabe que el cacao es probablemente conocido hoy como la materia prima para la elaboración del chocolate, que absorbe aproximadamente el 90% de la producción mundial. El cacao se produce cada año un promedio de 3 millones de toneladas de cacao en grano. Este se cultiva en forma casi exclusiva en los trópicos, principalmente en pequeñas propiedades familiares y en explotaciones agrícolas de subsistencia. Los países y regiones que gozan de las condiciones climáticas y medioambientales óptimas para el cultivo del cacao pueden generar considerables ingresos mediante su exportación y beneficiar a ello sus comunidades rurales y su economía nacional. Sin embargo, una dependencia excesiva del cacao como una fuente de ingresos de exportación a veces puede crear una economía regional o nacional demasiado vulnerable en los riesgos inherentes a la producción del cacao. Los productores tienden actualmente a buscar otras formas de añadir valor a sus explotaciones de cacao en grano, ya sea actuando en la superficie cultivada con cacao, en la selección de variedades cocatuales o en la eficacia de los programas de control de enfermedades y plagas. Una forma eficiente de introducir el cacao en el mercado puede repercutir considerablemente en los costos y beneficios del productor. Para tener un éxito en el negocio del cacao, es primordial conocer y comprender a fondo la cadena de distribución, las tendencias y las evoluciones del mercado y las características especiales del mercado y las bolsas. Para ello vamos a mencionar algunos puntos claves como son el servicio al cliente. Servicios de un inspector independiente en el punto de entrega protegen mejor los intereses del vendedor. Pongamos un ejemplo. En el caso de un exportador, a quien se le comunica que el cargamento ha llegado con sacos mojados o dañados, pues es el inspector quien podrá identificar inmediatamente la causa del daño. Por ejemplo, un uso inadecuado del papel craft en los contenedores dejó que el agua se condensara en las paredes o en el techo, y así dañara los sacos, pues el exportador puede asegurar entonces que el error no volverá a producirse en los próximos embarques. Sin este tipo de intercambio de experiencias, difícilmente se pueden adaptar las medidas de corrección. Ese intercambio de experiencias es esencial para que el exportador siga obteniendo nuevos contratos y mejorando su servicio al cliente. Transporte. El precio del cacao en el mercado internacional es notoriamente inestable. Las enfermedades y condiciones climáticas extremas pueden desbatar las cosechas. El volumen de la cosecha puede variar considerablemente de un año a otro. El transporte físico del cacao en grano a grandes distancias, desde los numerosos minifundíos a los principales centros de distribución y elaboración, es un asunto complejo y no carente de riesgos. El transporte a granel y el almacenaje del cacao debe de realizarse con gran cuidado y atención, debido al conjunto de las normas y reglamentaciones internacionales vigentes que los rodean. El cacao se traslada físicamente a las plantas centrales de almacenamiento, para que así los granos son secados, se limpian y se ensacan para la exportación, y luego se transportan a los puertos para su embarque en el transporte marítimo. Es importante que los exportadores se aseguren de que la compañía del transporte marítimo, o en este caso su agente, maneje el cacao como lo haría el propio exportador. Tiene que comprobar que los cobertizos de estiba del buque estén limpios, que no tengan insectos, roedores ni aves, que los contenedores sean apropiados para el transporte de alimentos. Las bodegas del barco estén limpias, así como también los maderos de la estiba que se utilice. Se han utilizado también para el transporte de cacao algunas otras modalidades de embarque. Uno de ellos es el buque portagarrabas, que es el embarque del cacao a granel, continúa gozando de popularidad, principalmente por los ahorros que trae consigo. No obstante, la exportación a granel supone grandes volúmenes de cooperación de expedidores bien establecidos que fleten barcos específicos. Dichos barcos a menudo tienen una construcción especial. Este método no es apropiado actualmente para el transporte de cacao a pequeña escala. Sigue el inventario. Se ha contribuido a la adaptación por muchos elaboradores de cacao de una política de inventario llamada justo a tiempo. Eso significa que debe de depositarse el cacao en un almacén y guardarse hasta que los elaboradores estén en condiciones de retirarlo.
La ubicación geográfica y la infraestructura bien desarrollada del transporte por agua o ferrocarril y carretera hace posible satisfacer en 48 horas casi las necesidades del cacao en polvo. En esta siempre es considerando importante particularmente en lo que se refiere al envío de manteca líquida en los tanques. Las fábricas de los Países Bajos probablemente estén en mejor situación que otras para funcionar como arreglo al principio del inventario de justo a tiempo. Estas en sus siglas son Just in Time, que es JIT, que significa un sistema de adquisición por el cual los fabricantes compran sus materias primas, a veces avisando en el último momento, solo cuando lo necesitan para satisfacer pedidos de los clientes. La razón es minimizar los inventarios. Actividades de apoyo. Almacenamiento. El almacenaje y los problemas del servicio al cliente resultan tan costosos que ni siquiera los elevados precios vigentes en el mercado de este tipo de cacao rentan lo suficiente. En consecuencia, la mayor parte de empresas comerciales de cacao han cerrado sus departamentos de cacao fino o de aroma. El exportador entonces se hace cargo del transporte del cacao desde el centro del almacenamiento en el interior del puerto y lo vende directamente a los clientes del extranjero. En el mercado físico del cacao también requiere un buen conocimiento de la forma real del manejo del cacao, es decir, los varios procesos de producción, preparación, almacenaje, almacenamiento y transporte, como la diferencia de calidades y de periodicidad de la cosecha. En este sentido, el cacao es un producto muy exigente y los recién llegados deben de estar dispuestos a someterse a una amplia educación en los aspectos físicos del producto antes de aventurarse por sí solos. Manejo de materiales. Un prensador de cacao en grano de un país productor tiene que enfriar la manteca del cacao y colocarla en cajas de cartón forradas con láminas de plásticos. Esta manteca debe almacenarse en condiciones controladas en un ambiente frío para que no se derrita. Prestar a los clientes el servicio de justo tiempo que las empresas de elaboración pueden ofrecer a los países consumidores obliga a embarcar la manteca al país de destino, donde se almacena y se funde en instalaciones especiales. Este factor es una desventaja económica importante para la empresa de elaboración del país de origen, que debe compensarse con descuentos en el precio de la venta de la manteca al importador. La transformación del grano de cacao en licor, manteca o torta no son actividades de un uso intensivo de manejo de mano de obra, de modo que el empleo adicional que puede crear una fábrica de elaboración es mínimo. La mayor parte de las operaciones están totalmente automatizadas e informatizadas, por lo tanto no se requiere personal altamente calificado, excepto cuando se trata de reparaciones y actividades de mantenimiento. Compras. Bajo el principio de comercio libre, un exportador organiza un centro de compras internas, empleando a su propio personal o recurriendo a intermediarios independientes, quienes actúan como corredores para comprar el cacao de los agricultores. Según sea la relación establecida con esos intermediarios, los agricultores venden sus existencias o contratan la venta con intermediarios para la futura entrega del cacao, que aún no ha sido cosechado, o a menudo a cambio de un adelanto en efectivo. Los intermediarios suelen además brindar asistencia técnica al agricultor, a veces en forma de maquinarias agrícolas o de embalar, insecticidas, fungicidas o fertilizantes, así como algunas instrucciones sobre la aplicación adecuada de estos materiales. Esto es más común cuando los intermediarios son cooperativas de los propios agricultores. El precio pagado al agricultor se negocia individualmente y depende de los niveles vigentes en el mercado mundial. En términos generales, se toman como base los precios de los contratos de futuros cotizados en Londres o Nueva York. El exportador entonces hace cargo del transporte del cacao desde el centro de almacenamiento en el interior del puerto y lo vende a sus clientes en el extranjero. Embalaje. El cacao en grano o entero o partido crudo será exportado en sacos de fibra natural de 50 kilos, acorde con los estándares de calidad y certificados específicos. Estos granos necesitan cuidado, por lo que el embalaje externo o utilizar saco de fibra natural, ya que estos sacos tienen características principal a ser biodegradables y ofrecen un óptimo rendimiento en la conservación de aroma, la humedad adecuada para su almacenamiento y su aire. Además, son ideales para el trabajo pesado.
conservan el aroma y el sabor del producto empacado. Brindan facilidad en el arrume del producto a la hora de realizar la unitarización a través de los pallets y la estiba, a la hora de colocarlo en el medio de transporte. Tienen excelente resistencia a caídas y manejo brusco, por lo que tienen mayor seguridad, y esto nos garantiza una reducción de costo en la materia prima del seguro. Producción y operaciones. Históricamente, la producción mundial del cacao ha caracterizado por periodos de contracción, seguidos por periodos de estabilización y luego de rápida expansión. Sin embargo, dentro de estas tendencias ha habido factores que han equilibrado en cierto modo el panorama general del suministro. Por ejemplo, mientras el nivel productivo descendía en determinadas regiones de cultivo tradicional como Brasil, Ghana, Nigeria y en Camerún, debido principalmente a una combinación de condiciones económicas desfavorables y de enfermedades del cacao, había una fuerte expansión en otros países como en Indonesia. Los dos factores que más influyen en el suministro del cacao a corto y mediano plazo son la superficie plantada del cacao y el rendimiento de los cacatuales cosechables. Las especies de cacatuales se agrupan tradicionalmente en tres principales, a saber, Farostero y Trinatorio, de los cuales se han obtenido y siguen obteniéndose muchos híbridos diferentes. Los principales países productores emplean para la mayor parte de su producción variedades derivadas de forastero y sus híbridos, cuyos granos suelen denominarse cacao básico.